Nos prometieron una reforma contributiva. Nos prometieron que iban a bajar los impuestos. Nos prometieron que iban a reducir el tamaño del gobierno, que el gobierno era demasiado grande. Y que se iba a Luma. Nos prometieron que se iba a Luma, pero eso fue que se las pela. No solamente incumplieron, sino que después de que ganaron, siguieron prometiendo que venía una alegada reforma contributiva, cuyo alegado logro se daría en la primera sesión legislativa. Después nos dijeron que en la segunda sesión legislativa, vayan y búsquenlo, está en todas las redes sociales, en todo mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, para que ustedes vean todas las veces que hablaron de eso. Lo hemos publicado. Todas las veces que dijeron que en la primera o en la segunda sesión, ya se acabó la segunda sesión, obviamente queda hasta el 18, pero para aprobar medidas se acabó. Va a haber que convocar una extraordinaria, en todo caso se envió un proyecto para esos fines. Y todo para el embuste de que van a hacer una reforma contributiva, porque realmente todo el mundo sabe que Puerto Rico no puede hacer una reforma contributiva porque nosotros le vendimos nuestros nietos y nuestras hijas a los fondos buitres. Y como esos son los hechos, pues desgraciadamente siempre están con esta pantomima y como dice Alejandro García Padilla, ellos plantean que es una reforma contributiva porque la casa era color amarillo, la cambié color verde, pues hice una reforma en mi casa, una reforma hipotecaria. O sea, no, gente, es literalmente un cambio de tasa si acaso. Y lo terrible de eso es que no te dicen la verdad. Puerto Rico ignoró para poder pagar la deuda, hipotecamos los impuestos a los márgenes altos que tenemos y no se puede bajar, salvo que los bonistas se autorizaran en ciertas circunstancias. Para bajar los impuestos en Puerto Rico habría que sustituirlos por otro impuesto. Y eso, como esos son los hechos y como esos son los datos y como tan poca gente gritó aquí en contra del plan de ajuste de COFIN y de GEOS, que modestia aparte aquí nos esgalillamos gritándole a la gente. Y la gente me pregunta, Jay, pero ¿y por qué tú gritas tanto? Gente, porque es frustrante ver cómo te están tomando el pelo. Es frustrante que le corten el sueño a nuestros niños. Es frustrante que le corten la posibilidad a nuestros viejos de recibir servicios honestos, al menos dentro de los recursos que tengamos. Pero ver cómo le creamos una ilusión a la gente que no es real, porque sabemos, los datos son que nosotros pusimos el IBU, lo hipotecamos para pagarle a los bonistas. Y el cabildero de esa gestión es el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. O Domenech. Y esos son los datos. Y la gobernadora que dijo que podíamos pagar toda la deuda, usted la eligió gobernadora de Puerto Rico. Pues no se queje si nos espetan la deuda hasta los talones, porque el pueblo de Puerto Rico votó por esa persona en 3 ocasiones, 2 para comisionado residente y 1 para la gobernación. Pues no se queje si no hay reforma contributiva, porque usted votó por la persona que decía que podíamos pagar más todavía para pagar la deuda, que podíamos pagarla completita. Y el pueblo votó y hay consecuencias de ese voto. Y la gobernadora de Puerto Rico te dice que te va a crear una reforma contributiva y que te va a bajar los impuestos, sabiendo, porque todos lo sabemos, que no se puede bajar los impuestos en Puerto Rico, salvo que sean sustituidos por otros impuestos, porque eso fue lo que se acordó por sentencia federal final y firme en el plan de COFINA y en el plan de GEOS, firmado nada más y nada menos por Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez, Ricardo Rosselló y apoyado por Jennifer González en el caso del IBU. Así que el IBU, gente, 5.5, cada vez que tú pagas el IBU, uno de esos $2 que tú pagaste, si tú pagaste 10 pesos, 5 pesos, van para los bonistas, no es para Puerto Rico. Porque eso fue lo que se firmó y aquí gritamos, pero cuando yo grité, populares y PNP me decían, Jay, estás mal. Porque con los fondos federales que están aprobándose, cuando lleguen esos fondos, van a dar los chavos y estos son los cómputos y me hacían allí jiu-jitsu matemático.
Y yo les decía, gente, estás contando con chavos que no tienes en el bolsillo. Y hago el mismo ejemplo y gente le contaba lo mismo. Y esto al aire y fuera del aire. Con amigos míos, a quienes aprecio. Estás mal, Jay, por estar en esos fondos, van a dar que... Sí, si los fondos llegan, estamos contando con que nos van a soltar esos fondos y nos los van a dejar gastar. Después llegó la guerra de Ucrania, que disparó los precios dramáticamente, y ni hablar de la pandemia, con los supply chains que se chavaron, y ahí es verdad que la inflación se disparó dramáticamente. Y lo que te costaba antes 100 pesos, ahora te cuesta 140. Pues entonces, pero nada, ellos sabían mucho. Sí, pues es que cuando tú miras las matemáticas en el papel, en la contabilidad, se veía precioso. En el papel así, en el Excel, Pedro, se veía brutal. En ese Excel, eso cuadraba, mira así, 2 líneas rojas al final, como antes, como obtenedor de alivio. En el papel, sí, eso cuadra, mira, está ahí cuadrado. Pero tú no ves que está cuadrado, Jay. Que tú estás hablando, tú no sabes los datos. Pero los fondos de repente se atrasaron, la inflación se disparó y ahora los chavos no dan. Y ahora es como que, ay Dios mío, hay que subir la factura de luz para poder pagar el mantenimiento de las líneas y tumbar la poda, porque es que no hay, los fondos de FEMA no están y no los condicionan y no los dan a tiempo y no logramos que los reembolsen a tiempo como se suponía, aunque traímos a IEM, que supuestamente son los papagopas de la Matica y la Patenaude, que eso es, olvídate, la más que sabe, la canchanchana. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? ¿Y dónde están los que gritaban lo contrario? Y el resto de los analistas políticos de este país y comentaristas políticos de este país que decían lo contrario a lo que yo decía. Y decían que no hacía falta una reforma nada de la Junta y que no hacía falta nada reducir las pensiones Cádila, que no, que había que pagarlo. Ah, ¿dónde están ahora? ¿Qué pasó? Pues mire, gente, estas son las consecuencias de haber aprobado aquellos planes. Y sí, gente, a mí no me gustaba tener una junta de control fiscal, pero si la voy a tener, vamos a usarla para nuestro beneficio. Es como lo que está pasando hoy en República Dominicana, el apagón. Pues mire, mi hermano, hay dos alternativas. El apagón es una crisis en República Dominicana y lo siento por nuestro hermano de República Dominicana. Qué pena que estén pasando por lo que nosotros también estamos pasando. Pero esto puede ser una oportunidad para ambos países aprovechar esa crisis. ¿Qué podemos hacer en conjunto para ayudarnos mutuamente? No estoy hablando solamente del cable, estoy hablando de qué otras cosas. Siempre es mejor estar interconectado que estar aislado en cuanto a sistemas eléctricos se refiere. Siempre. Pero, de nuevo, estamos en el mundo de la elucubración masturbatoria, donde cualquiera empieza a decir lo que sea que suene bonito y desgraciadamente mi pueblo perece por exceso de entretenimiento, porque no es por falta de conocimiento. ¿O ustedes que los políticos no saben lo que les estoy diciendo? Ellos fueron los que lo aprobaron. El contrato de Luma, usted escucha a Tomás Rivera Chatz quejándose de Luma. ¿Sabe por qué no? Porque fue el que aprobó el contrato. En las alianzas público-privadas, cuando se firmó ese contrato, Tomás Rivera Chatz tenía un delegado allí. Y Johnny Méndez tenía un delegado allí cuando se aprobó el contrato de Luma. Y lo aprobaron. Esos son los datos. Ese contrato se aprobó por Johnny Méndez y Tomás Rivera Chatz y por Ricardo Rosselló en aquellos momentos, que lo dejó para que Wanda Vázquez lo firmara por el incidente histórico que vivimos. Esos son los hechos. Entonces, plantean que dizque viene una reforma contributiva cuando ellos mismos aprobaron que por las próximas 3 décadas los impuestos en Puerto Rico se queden altos para poder pagar el acuerdo de Cofina y de IEOS que ellos mismos votaron. Te están diciendo, no te preocupes, mira lo que tengo aquí en la mano izquierda, cuando con la derecha se están apuñalando. Y el pueblo no puede caer así. Yo escucho esta discusión y todo este debate. No, que hay 500 millones de dólares este año por los excedentes que hay en los whatever, porque se recaudó más de lo que se esperaba. Es chévere, qué bueno, me alegro mucho. 500 millones, como usted lo divide entre la cantidad de contribuyentes en Puerto Rico, es una centavería. Es una centavería. Esos son los datos. Oye, centaverías son buenas, no es como que son malas. Pero una reforma contributiva tiene que venir de la mano de una reforma gubernamental. Y para una reforma gubernamental hay que estar dispuesto a que el gobierno va a tener que cerrar muchos gastos. No donde único han cerrado, que es en el lugar donde hay desarrollo económico potencial en la Universidad de Puerto Rico, por eso otro tema, para otro día. Y implica, para hacer una reforma contributiva real, porque por si acaso ya no podemos bajar las pensiones Cadillac, porque eso se aprobó también como parte del plan de ajuste, así que tendríamos que ir al tribunal para reabrir el plan de ajuste.
Suelte ahí, deja que eso pase. Alegadamente decían que con los fondos federales eso iba a pasar en el 2036. Vamos a ver si llegamos hasta allá. 11 años. Dentro de 11 años. Que supuestamente y que con los fondos que habían y los recaudos, los fondos iban a estar más o menos bien hasta el 2036. En el 2036 bregaríamos entonces con conseguir los fondos. Porque hoy día le pagamos 3,000 millones de dólares a un sistema de pensiones, ¿verdad? Y de retirados gubernamentales. Eso es lo que ellos alegaban con los fondos federales. Veremos a ver. Eso, ¿verdad? Y ahí está. Esos son los hechos. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a reformar el gobierno para que podamos reformar las contribuciones? ¿Qué está dispuesto Puerto Rico a obligar a que el gobierno reforme para que se pueda dar una verdadera reforma contributiva? Porque para que pueda haber alguna reforma contributiva, tendría que venir un incremento real en el corte del gasto público. ¿Dónde el gobierno va a cortar? En las regiones educativas, en las rentas de edificios privados que pagamos a pesar de tener edificios públicos vacíos. ¿Dónde vamos a cortar? ¿Dónde? Que me digan dónde. En las regiones de todo lo... Porque de verdad hace falta todas esas regiones educativas, todos esos distritos escolares, que todo el mundo sabe que están ahí atornillados los políticos para darle pensiones Cadillac después, y son los de los puestos de confianza que todo el mundo sabe, y en el Departamento de Recreación y Deporte es lo mismo, y en el Departamento de Hacienda lo mismo, y todas esas regiones, en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, que todo el mundo sabe que en recursos naturales es lo mismo, que todo el mundo sabe que en agricultura es lo mismo, que todo el mundo sabe que en todas las agencias de nuestro gobierno, esos puestos de gerencia intermedia son eso. Y todo el mundo lo sabe. Pero hay que pagar las pensiones, pues es que lo que pasa es que esas personas entraron allí, son servidores públicos, no entraron por palas políticas y subieron sus sueldos con palas políticas. No. Eso es por principio, porque entraron por el principio de mérito. Bueno, ok, está bien, whatever. Mi punto con esto es, pueblo, si nosotros seguimos dejándonos coger de tonto, pues claro que nos van a coger de tonto. ¿A quién le molesta salir bien si yo te cojo de tonto a ti? Pedro, ¿por qué? ¿Por qué es tan fácil coger de tonto a la gente así? O sea, y yo veo que hasta lo discutimos hasta en serio. O sea, tú ves que la discusión pública en serio empieza a discutir como si se pudiera dar una reforma que ellos saben que ellos mismos imposibilitaron por décadas según su misma decisión por el tribunal, allí firmada en el Tribunal Federal. Mira, yo voy a algo que tú dijiste que me parece bien importante porque lo hace bien concreto. Cuando esa deuda de Cofina se renegoció, básicamente es a 40 años. Sí. Algunos de los instrumentos, ¿verdad? Sí. Que es a 40 años. Piense, pueblo de Puerto Rico, lo que eso significa. Prospectivamente, por los próximos 40 años, los que estamos aquí, los que hipotéticamente vendrían, nuestros hijos, nuestros nietos, básicamente asumen una deuda extraordinaria. Y esto ocurre, como tú bien dices, cuando te están hablando por un lado con una mano y por el otro, tú dices, te están apuñalando. Pues sí, cuando usted ve casos, porque cuando la gente ve hospitales como el Hospital El Maestro cerrar, un hospital que ha estado allí, que era un hospital comunitario, que está al lado del Expreso, que tanta gente pasó por allí, cuando uno lo ve cerrar, la gente se aterroriza y dice, ¿qué es esto? O sea, hay todo un ecosistema alrededor de un hospital, no solamente el hospital, son las oficinas médicas, son las farmacias, son las cafeterías, son todas las cosas que ocurren. Cuando estas cosas pasan, se materializa ante los ojos de la gente rápidamente que hay una crisis, pero no nos damos cuenta que la crisis no es fortuita, no es un acto de Dios que de momento ese hospital quiebra. Es un reflejo de la situación social en Puerto Rico, donde los hospitales que son tan importantes para una isla tan envejecida van cerrando porque tienen problemas de operación. La explicación es más de una, no es una sola. Pero hablar de reformas contributivas en Puerto Rico y crear esa ilusión cuando en realidad el gobierno tiene cero disposición a quitar contratos, tú hablas de vamos a reducir gastos. Hay un departamento de justicia, ¿por qué el gobierno paga tanto dinero en bufetes privados? Nosotros, ¿verdad? El Departamento de Justicia se supone que sea el bufete del Ejecutivo. Sin embargo, tenemos contratos para servicios legales en todas las agencias, en justicia, en desarrollo económico. Entonces, si de verdad se va a hacer algo, porque una de las conclusiones que saco de todo esto es que los políticos puertorriqueños le ganaron la pelea a la Junta de Control Fiscal, porque aquí estamos, vamos a cumplir 10 años de la Junta de Control Fiscal el año que viene, y se perfeccionó la manera de meterle el pie, meter el lápiz tú sabes. Bueno, desde que se hizo la ley se sabía que la Junta no iba a tener el poder real. Lo que pasa es que yo lo hubiera usado para beneficio nuestro. O sea, tú tienes un escollo, pues tienes dos opciones. Lo que acaba de pasar en República Dominicana, pues es una oportunidad o es
una crisis, tú decides. Pues si la crisis no la conviertes en oportunidad, pues, o sea, nosotros teníamos una crisis. Teníamos que aprovechar y echarle la culpa a la Junta. Si de verdad los políticos puertorriqueños quisieran cambiar algo, si de verdad quisieran haber reestructurado Puerto Rico, era echarle la culpa a la Junta, hay que reducir municipios, echarle la culpa a la Junta, hay que reducir contratos, echarle la culpa a la Junta, hay que reducir rentas de un montón de, ¿verdad? de edificios privados que el gobierno paga renta. Hay que eliminar ciertos contratos que se dieron para alianzas público-privadas que no han sido efectivas para el pueblo. Pues ese es el momento, tú tirabas eso a pérdida allí en la corte de quiebra, eso hay que reestructurarlo. Pero no hubo voluntad para eso, porque es que no quieren cambiar nada. Mira, Pedro, ¿sabes el día que yo dije esto de verdad no hay break? El primer negocio que se hizo fue un acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento, bajo la quiebra de Promesa. Los alcaldes tenían unos depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento, y esos alcaldes lo tenían allí, esos chavitos, porque recuerda que ningún banco le prestaba a los alcaldes, a los municipios, excepto Guaynabo. Héctor O'Neill era el único alcalde que conseguía préstamos de banca privada en Puerto Rico. Y entonces el Banco de Desarrollo Económico, perdón, el Banco Gubernamental de Fomento sí le daba préstamos a los alcaldes, pues ponen unos depósitos allí. Pues, ¿qué pasó? Que cuando cierra el banco, por la crisis, pues vienen los alcaldes y se quedan sin sus depósitos. Digo, hubo unos alcaldes que como que le avisaron adelante y lo sacaron, pero no. Insider trading. Eso, no, ¿cómo tú? ¿Cómo he dicho yo eso? Pero. Pues nada, sí. La cosa es que vino de repente la quiebra, obviamente, y los alcaldes negociaron la deuda. Eso era pari passu. Dame los depósitos que yo tengo, suéltame los depósitos y yo te dejo que la deuda la cobres tú. O sea, básicamente fue un 50-50, te lo llevas tú. O sea, el deuda no asegurada para todos fines prácticos. En fin, es uno de esos ejemplos donde ¿por qué los alcaldes están quebrados hoy? Porque sacaron sus depósitos, pero sus ingresos futuros quedaron ignorados. Pues. Entonces, ¿qué pasa? El alcalde vino y lo hizo. Entonces, ahora se quejan y están enviando todas esas tasaciones de crimen al Garetoski. Es la verdad. Pero, brother, la gente quiere a su alcalde. No, mi alcalde, el alcalde del servicio más cercano a la gente. Bueno, pues está bien. Pues el costo es ese. Ese es el costo. Usted quiere esto. Pues eso cuesta esto. Usted decida. Esa es la verdad. O sea, es como si nosotros nos creyéramos y que es que yo te digo algo, pero también en parte, y yo francamente te voy a decirlo porque me parece que es verdad, en parte es que siempre hemos rescatado. O sea, siempre ha habido una válvula de escape. El pueblo nunca ha tenido que verdaderamente sufrir las consecuencias de todo lo que hemos hecho porque siempre ha llegado algún tipo de salvavidas. Oye, se han pagado consecuencias. No es que no es que el país no ha deteriorado y la desesperación ¿verdad? Pero no al nivel de la magnitud que se había planteado. Aquí se decía cuando se daba el crédito, Puerto Rico iba a llegar al hecatombe. No ocurrió, porque llegó una ley, ¿verdad?, que protegió que es la ley promesa, que protegió que no tuvieras que pagar más la deuda y no quedáramos todo Puerto Rico quedara bajo la posibilidad de una subasta pública, con todos los defectos que tiene esa ley. Y ahora estamos esperando a ver si el Supremo decide definitivamente qué pasa con la composición de la Junta. Pero termino diciendo lo siguiente. Al final, como decía, el gobierno perfeccionó el juego para trancar la ecuación con la Junta de Control Fiscal, pero los únicos que se han enriquecido es la clase política. Porque te tengo que decir algo, el gobierno no ha crecido. En la mayoría de las agencias lo que hace falta es gente. Tú vas a los sitios y te dicen no hay empleados. O sea, no importa la oficina que sea, pero a nivel ejecutivo o a nivel de legislatura no faltan los ayudantes, no faltan los salarios, no faltan el dinero. Falta el dinero en las partes donde se le da servicio a la ciudadanía, en las escuelas, en la universidad. Así que, lamentablemente, mientras no internalicemos eso y tomemos alguna decisión sobre qué es lo que queremos en el futuro, porque desgraciadamente ya eso está firmado, ya no hay vuelta atrás, o sea, habría que encontrar petróleo en un desecheo, tú sabes, o en algún callo de salida. Sí, entonces podemos venir y decir, mira, tenemos una nueva fuente, porque mientras tanto seguimos apostándole al turismo de hoteles, al turismo de golf, a los cruceros, como si eso nos dejara dinero, en vez de promover un proyecto de desarrollo económico. Aquí la palabra desarrollo económico no existe. No se habla de cómo generar riqueza desde la economía de Puerto Rico. Básicamente es consumo y transferencias federales. Sí, hacemos algunas cositas en el sector de servicios y eso, pero ¿para cuándo vamos a dejar eso? Porque pongamos un proyecto de desarrollo económico sobre la mesa y hablemos de cambiar
nuestro régimen contributivo, pero básicamente tenemos las manos amarradas. Usted no puede de momento decir, espérate, es que yo voy a hacer un loss mitigation con esto porque es que me quedé sin trabajo, como podría ser uno con una hipoteca. No, firmamos la hipoteca es una obligación que uno tiene por el término que dice el papel y en este caso lo hicimos por 3, 4 décadas. Y después nos preguntamos, tú sabes, ¿qué vamos a hacer? Mire. Y entonces mi problema es que nos autoengañamos. O sea, ellos llevan todo el año diciendo, no, pero viene una reforma contributiva, por ahí viene, se está acercando, ahí está, mira. No, espérate, todavía, en la próxima. Se acabó la sesión, en la próxima. Entonces, y todos sabemos la verdad de que no puede haber una reforma contributiva porque nosotros hipotecamos el futuro del país. O sea, tú no puedes coger la casa que está hipotecada y derrumbarla para hacer una nueva. ¿Por qué? Porque está hipotecada. Y si tú haces eso, cometes hasta delito por diferentes razones, ¿verdad? El banco tiene un gravamen sobre esa propiedad. Tú no puedes hacer lo que te da la gana con esa propiedad. Si tú no puedes hacer nada con esa propiedad de destrucción y demolición y reconstrucción porque está hipotecada, a menos que el banco te lo autorice, dicho sea de paso, pues pedirle permiso al banco. Pues eso está hipotecado, pues usted no puede cambiar mucho de ahí. Usted puede hacer una mejorita o una piscinita o arbolito, pero no puedes tumbarla para reconstruirla. Por eso, o sea, lo mismo que pasa con tu casa, que el banco no te va a permitir que tú la tumbes para rehacerla mientras esté hipotecada, porque en efecto, al tener una hipoteca, esa propiedad te pertenece, pero no en total, completo dominio. Tiene un gravamen. Ningún banco te va a permitir que tú tumbes la casa para reformularla, rehacerlo, reformarla. Ninguno. No puedes reestructurarla. Está ahí porque está hipotecada. Pues lo mismo pasó con nuestros impuestos. Nuestros impuestos, tú podrás hacerle mejoritas, cambiecitos, mueves un palito para aquí, un palito para allá, pones una piscinita aquí para allá, pero no puedes reestructurar la casa, no puedes remodelarla y rehacerla. No puedes reformarla. Porque literalmente en el Tribunal Federal nuestros gobernadores y nuestros legisladores de los pasados 8 años aprobaron eso, aprobaron que no se podía cambiar porque con eso se pagaban los impuestos. Así que podrán mover un punto, una tilde, un numerito aquí, un numerito allá, pero reforma contributiva no va a haber. Ellos lo saben. Te quieren vender un Big Beautiful Bill por tu Big Beautiful ahí mismo.